productor que también es nuestro colaborador y patrocinador oficial de TEDxWeb y los eventos TEDxWeb. Él es Giovanni Sánchez, CEO de Quali Studio. Bienvenido, tío. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Me encanta hablar siempre de tecnología, estar hablando con ustedes y se me hace muy genial que me hayan invitado. Muchas gracias, chicos. Y por cierto, hola a todos aquellos que nos están viendo. Muchísimas gracias a ti por recibirnos nuevamente. Y bueno, hoy este día nos traes un tema bastante interesante que yo sé perfectamente que tú eres un totalmente experto en el ámbito, en el área, que es sobre la industria de los videojuegos. ¿Es cierto? Pues sí, aparte de que ya sabes, ahora actualmente lo veo como un trabajo, como algo de aquello que puedes vivir, lo interesante es que también es mi pasión. La verdad es que sí me encanta este rollo de jugar videojuegos y eso me fue llevando a ser un desarrollador de videojuegos y ahora pues entender un poco de cómo está la industria actualmente, cómo se mueve y pues qué es lo que está generando, ¿no? Claro que sí, totalmente. Y bueno, primero cuéntanos, ¿cómo es que empieza todo esto de la industria de los videojuegos? Porque nosotros sabemos que en este momento hay millones de videojuegos cuales disponibles en diferentes plataformas, ¿no? Tanto en digitales, en online y demás. Pero ¿cómo es que se da el inicio de esta industria de los videojuegos? Claro, pues hablando un poquito de historia, vamos a empezar desde el primero. Muchos a lo mejor recordarán que es Pong, ¿no? Los dos palitos y la pelotita rebotando. Pero la verdad es que hubo uno un poquito más antes. Vamos a hablar de los años 1958 con un juego llamado Tennis for Two. Fue creado, de hecho no fue creado como un videojuego, fue creado en una universidad, ya sabes, después de la bomba nuclear, después de este tema de la Segunda Guerra Mundial, las universidades les bajó un poquito la chamba, ¿no? Entonces estaban un poquito más tranquilos y dijeron, ¿saben qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo para entretenernos en lo que no hay. Entonces agarraron un osciloscopio, unas máquinas ahí medio raras y crearon el primer como Pong, que era una lucecita que viajaba de un lado a otro. Y ya cuando iba alguna visita precisamente a esta universidad, a este estudio, pues se ponían a jugar y era muy entretenido. Sin embargo, cuando les empezó a llegar trabajo a la universidad, desmantelaron todo y ahí quedó el primer videojuego. La verdad casi nadie lo recuerda. Posteriormente pues ya empieza la industria y dicen, ¿sabe qué? Por ahí supe que hicieron esto y recrearon el primer Pong. Ahora sí, pero ya hasta 72 pasaron algunos años hasta que quedó el primer videojuego, ¿no? Y pues a lo mejor dirán, ok, pero la industria es diferente, ¿no? Pero fue un proceso, pues se me hace muy interesante. No sé si alguien de ustedes aquí conozca Atari, que fue la primera industria de los videojuegos, que empezó con las famosas arcade. No sé si te tocó que te mandaban tortillas y te quedabas jugando maquinitas o algo similar, porque bueno, al menos hacían un poquito en mi época. Pero este nuevo sistema de Atari, es curioso entender un poquito la empresa de Atari, ¿no? Originalmente ellos que empezaron así literalmente en su cochera, vamos a hacer, recrear este videojuego. Bueno, no cochera, ¿no? Pero era un inicio muy pequeño. Empezaron haciendo 2 maquinitas y como les interesó a mucha gente, tuvieron un primer pedido de 11 maquinitas. Y dijeron, pues vamos a hacerlas. Se echaron a lo mejor, no sé, medio año haciendo 11 maquinitas. Y cuando la lograron exportar, Japón se interesó mucho por el tema precisamente de Atari. Y su segundo pedido ya fueron 50 maquinitas, o sea que fueron a 50. Y aún ni siquiera habían acabado el pedido cuando le pidieron 150 maquinitas. Entonces, ¿qué hizo Atari? ¿Sabes qué? No vamos a decir que no, vamos a... Bueno, estás hablando de Estados Unidos, no es un tema un poco diferente. Fueron a la empresa, la ayuda a gobierno, y pues precisamente, ya que estaban con gobierno, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un préstamo, danos tanto dinero. Y a todos los que tengas en la lista de los que están buscando trabajo, pues pásamelos, porque necesitamos trabajadores. Y eran puros chavos, pues medio perdidos, algunos viciosos a algunas sustancias, y así bien hippies, porque era la onda de esos años, ¿no? Entonces, eso le dio la fama a Atari de que era una industria muy hippie, muy alegre, ¿no? Pero el chiste es de que en solamente 2 años ya habían vendido cerca de 100,000 maquinitas. Uno de los principales compradores pues fue Japón, que pues sabemos que el famoso Akibahara, el mundo de las maquinitas, pues fue originalmente todas Atari. Y era tanto el mundo de las maquinitas que en menos de 1 hora tenían que ir a cambiar nuevamente la cajita de monedas porque se llenaba. Y entonces así fue como se empezó dando que el vicio de los videojuegos. El chiste es que cuando Atari dice, ¿sabes qué? Vamos a migrarla y vamos a vender, en vez de que sean maquinitas, sean consolas.
En menos de 2 años vendieron 13 millones de unidades, y ya estamos hablando de, para la Navidad de 1977, ya habían vendido 13 millones de consolas a todo el mundo. Y de aquí podemos ver que ahora Estados Unidos se volvió un nuevo monstruo comercial, pero a través de la industria de los videojuegos. Y esto mismo se fue replicando posteriormente a cada uno de los países hasta que lograron, pues, no sé, popularizarlo, viralizarlo. Y ahora pues se nos hace difícil imaginar una casa que no tenga una consola, o hay casas que tienen 2, 3 consolas, la PC, y bueno, si nos vamos a más chicos que juegan videojuegos, tienen todas las consolas existentes, ¿no? Sí, totalmente, y lo que comentabas hace unos instantes sobre el famoso arcade, que cuando iba a eso, honestamente no me tocó, pero tenía primos, tenía compañeros que totalmente yo pasaba por ahí y veía que estaban jugando, que estaban divirtiendo, y es bastante curioso. Creo que es un dato que nadie sabe, o que muy pocos saben, pero que debería de saberse, ¿no? Porque pues formó parte de la infancia de muchos y incluso de las vivencias cotidianas de día a día, ¿no? Con este juego, que es bastante interesante que mencionas que, o sea, su crecimiento, no sé honestamente, pero creo que fue muy rápido, ¿no? O sea, de 50, de 100, 150 y después pasar a consola. Creo que es un dato bastante interesante y muy importante, que todos los que son apasionados por esto de los juegos, videojuegos, es importante por lo menos tenerlo como un dato curioso ahí, tenerlo en nuestras mentes, pues es perfecto. Exactamente, y ahora sí que aparte de los videojugadores, pues los emprendedores, ¿no? Cómo pasas de producir 11 cajitas de maquinitas a producir 100,000 cajitas, ¿no? En menos de 2, 3 años, y que no le dices que no a la oportunidad, le dices, cámara, sí, jalo, vamos a pedir dinero prestado a gobierno, vamos a buscar trabajadores, aunque sean una bola de hipiosos, porque así era como literalmente los contrataron, los capacitaron, y el chiste es que sacaron la venta de las maquinitas, no dijeron, ay, no podemos, diles que no, que solamente producimos 11, no, la verdad no se cerraron eso. Atari eso fue lo que le hizo hacer un monstruo de los videojuegos. Obviamente ya después tuvo sus conflictos como fue esta empresa, y ahorita ya no es tan monstruo, pero tuvo su inicio súper mega fuerte, y fue por la oportunidad que se dieron, no la rechazaron. Ya, totalmente, o sea, por así decirlo, de la nada, fueron todo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, porque estamos hablando de un progreso, de un crecimiento, o sea, una evolución. Pero ya arraigado, ya tenemos el dato histórico, ya tenemos como el dato primordial de donde partió todo. Pero ¿cómo es que fue evolucionando esto? ¿Cómo es que de pronto de ser algo de Estados Unidos, de Japón, de que empezara a crecer todo esto, cómo es que ya se hizo totalmente mundial? ¿Cómo es que fue evolucionando todo este tema de la industria de los videojuegos? Ok, claro, pues para empezar sabemos que empezamos ya con el rollo de las maquinitas, ¿no? Con el rollo de las consolas. Los videojuegos no eran tan prácticos, estamos hablando desde el inicio, eran muy burdos, eran puros píxeles. No fue hasta ese momento que aparece Nintendo, y Nintendo les dice, ¿sabes qué? Necesitamos como que meterle más calidad, porque Atari, como abrió sus puertas para que tú desarrollaras, empezaron a hacer puras porquerías de juegos, la verdad. Y hay juegos que la verdad están, literalmente es un mito, pero ya comprobaron que es cierto, habían cartuchos tan basura de juegos que no servían, que hay una fosa común donde echan un chorro de videojuegos y los enterraron porque eran pura porquería. Entonces en ese entonces nace Nintendo, y con sus altos estándares, ya sabes, nivel asiático de desarrollo y de videojuegos, empiezan a meter mucho control y calidad, y ahí es cuando nace el Nintendo. Nintendo viene a desplazar a Atari y a otras empresas que ya estaban en el entonces, y ahí empieza la guerra entre PlayStation, que sale su primer consola de PlayStation, bueno, ya estamos hablando entre varias décadas, ¿no? Sale PlayStation, sale Nintendo, y Estados Unidos, para no quedarse atrás, pues sale el famoso Xbox, ¿no? Estamos hablando de varios años, y se empieza a dar una super guerra comercial. ¿Por qué? Porque como ya vimos que estamos vendiendo 100 millones de copias de consolas por año, pues es una industria muy importante. Todos los países tienen que competir, todos los países tienen que entrar. Obviamente aquí hablamos de una economía mundial muy fuerte, y pues empiezan a haber más videojuegos, empiezan a haber 3 consolas, surgía otra, no funcionaba, surgía otra, y pues también el mundo de los portátiles. El PlayStation portátil fue el que más se conoció, también tuvimos el Game Boy Advance, el PlayStation portátil, el Game Boy Advance, el Game Boy Color, el Nintendo 3DS, diferentes consolas, ¿no? Pero la industria no acaba ahí, sigue creciendo, sigue evolucionando, hasta que llega el famoso mundo del Internet. Una vez que llegó el Internet,
¿qué crees? Ya no podías jugar solamente en tu computadora o en tu consola contigo y tu segundo player, ¿no? Empieza a haber una globalización y pueden empezarse a juntar entre todos. Y la verdad es que eso está súper padre, ¿no? Es cuando se da la mayor globalización, cuando los juegos empiezan a abrir a que pueda haber multiplayer, y eso nos lleva a un tema competitivo. Sabemos que los videojuegos son lo que son hoy en día por el tema de la competitividad. Antes se ve concurso de maquinitas, pero locales, pero cuando tú sabes que ya lo puedes hacer global y llegar a todas partes del mundo, es cuando se detonan los famosos eSports y empieza a haber competencias de los primeros juegos, en esos entonces a lo mejor juegos de carreras, juegos de pelea, y pues empieza a haber pues competencias, patrocinadores, empieza a evolucionar, y se hace una bola de nieve inmensa, donde ya estamos hablando que son cientos de países, cientos de miles de millones de dólares que están moviendo por año, y pues estamos llegando a la fecha que es lo que vemos acá en México, que en México no ha entrado tanto los videojuegos. Tenemos los canales ya de eSports, los videojuegos ya son registrados ante la ONU y ante las Olimpiadas ya como juegos, deportes electrónicos, y pues ya tenemos una industria súper mega grande a partir de aquellos videojuegos que vimos esa vez. Ya, esto es impresionante como tú mencionas esto, que antes solamente eran las consolas y que solamente los que tuvieran, tal vez era un solo jugador, mucho eran 2 jugadores, pero cuando se implementa todo esto de los juegos, pues como mencionabas, de multijugador, ya es como más libre, ¿no? El que todos puedan, bueno, entre comillas, en el que todos puedan tener acceso a los videojuegos y que aparte no solamente sea ese como sistema monótono de que solamente yo y que aburrido, o solamente con mi hermano, solamente con mi primo, o con alguien que esté en mi casa y que estemos jugando, sino es que ya puedo jugar con diferentes personas, incluso a nivel mundial, conocer, o sea, todo esto como que involucra cierto aspecto educativo, recreativo, de arte. Es totalmente impresionante cómo es que los juegos han venido evolucionando. Es un dato que realmente desconocía en su totalidad. Pero ahora, ¿cómo es que ya nos contaste de todo esto? Que ¿cómo es que empezó la industria de los videojuegos? ¿Cómo es que se fue ampliando? ¿Cómo es que se fue creciendo en compañía de todo? ¿Cómo es que la industria de los videojuegos, llega a México? ¿Y cómo es que fue aceptada? ¿Cómo fueron los primeros años o inicios de la industria de los videojuegos acá en México? Ok, pues vamos a verlo. A lo mejor que entran pues con el tema de las maquinitas, entra con el tema de consolas. Sabemos que antes no había pues YouTube u otros canales para empezar a ver todo el contenido que ahora conocemos. Sin embargo, cuando empieza a llegar aquí a México, pues empezó con las consolas, al igual que Japón, igual las de la Akihabara. Sin embargo, tuvo su despegue normal. Estamos hablando de que pues México no es un país pues de los más importantes, o sea, con tanta tecnología, ¿no? Pero tiene su buena aceptación, y cuando empieza a inundarse el mercado de consolas, empiezan a llegar, ¿no? A medida que todo el mundo se fue incrementando y fue creciendo, pues ¿qué fue lo que pasó? Que empiezan a llegar estas revistas, no sé si te tocó, pero antes, en vez de YouTube, a veces de estos, habían las famosas revistas Atomics o esto de videojuegos, y hasta te decían, no, lo impresionante de los nuevos videojuegos en 3D y todo esto. O sea, estás hablando de primeras transmisiones, ¿no? Entonces empieza a ser común, empieza a ser cada vez más grande, y pues recordamos que en esos años había mucha, bueno, a la fecha, pero antes era un poquito más fácil el tema de la piratería. Entran las consolas, entra la superpiratería, que de hecho esperaba Japón, Estados Unidos, que México fuera un grandioso comprador, y se decepcionaron un poco con el tema de la piratería. Entonces Nintendo empieza a cambiar un poco el chip para poder adaptarlo, y por más que se esfuerza en ese entonces lo que era Xbox o lo que era PlayStation, no logran contrarrestarlo, y estuvo a punto de que no entrara la industria de los videojuegos a México por el tema, ya sabes que México es muy especial con ese tema. Y bueno, el chiste es que sigue entrando, y a manera que empieza a crecer esto en México, pues cuando logra entrar el internet es cuando se logra dar la mayor detonación. Al inicio no, estamos hablando de que México va un poquito más rezagado en tecnología con ellos, ¿no? Se da el internet y pues hay más piratería, ¿no? Empieza a haber este rollo. Sin embargo, cuando en el mundo, en el resto del mundo empieza a haber estas competencias oficiales, pues al público de México le empieza a interesar, y es cuando empieza a abandonar un poco la piratería,
para pues poder competir a ellos, pues tiene que tener el software original, a través de programas originales, y ahí es donde se empieza a dar. Entonces, México empieza a ser ya totalmente activo con lo que sería Estados Unidos. Sabemos que es un mundo y es muy grande, ¿no? Entonces los servidores están dedicados siempre por algún área. Hay un servidor para Japón, porque son muchos los que juegan allá, tiene uno dedicado. Estados Unidos tiene uno que comparte con México, hay otro servidor para América Latina, otro para Europa, etcétera. Entonces ahí es cuando se empieza a dar, pues ahora sí, este juego, estas competencias entre todos, y pues empieza a crecer bastante la industria en México. Y sabemos que aquí es un país futbolero, pues le pegan con FIFA se empieza a vender mucho, empieza a tener un buen impacto a través del fútbol, y empiezan a entrar los demás videojuegos, y pues cuando menos lo notamos, ahí por los 2000, porque estamos hablando que México muy después empieza a darse todo este tema ya de los eSports, y pues empieza a ser ya una competencia bastante grande de los videojuegos. Vale, es un dato muy interesante que mencionas de que México es un país futbolero, totalmente es cierto. Creo que era como el juego que más tenían los chicos de cuando iniciaba todo esto, y de hecho que es el que todavía más se vende, o sea, es como el que todavía de ley todos los chicos que tienen consolas o tienen videojuegos y demás deben de tener ese. De hecho salen hasta ediciones por año, creo, ¿no? Es como cambian los gráficos, cambian los diseños, cambia algo, pero siempre está en una constante actualización. En específico este videojuego que es de la FIFA, y realmente es muy impresionante como es lo que mencionas de que México, pues, por desgracia, ¿no? Lo de la piratería, es un dato bien interesante, que creo que es algo totalmente histórico, que hasta abarca ciertas problemáticas tal vez sociales, culturales y demás, pero es bastante interesante lo que mencionas ya. ¿Verdad que sí? Y a veces no lo contemplamos, y es interesante cómo lo tiene que pensar la gente, porque si querían venderle a México y América Latina que somos futboleros, pégale con el fútbol. Y si, por ejemplo, obviamente rechazamos siempre un poco la cultura norteamericana, ¿no? O extranjera. Por ejemplo, Batman en esos años no era Bruce Wayne, era Bruno Díaz. Y entonces todo tuvo una adaptación latina para que los nombres fueran más aceptados, para que los títulos de videojuegos fueran más aceptados, series, cómics, todo se adaptó. Buscaron el cómo entrarle, y por ejemplo el fútbol fue uno de ellos. Luego los problemas que había, luego cuando empiezan las primeras películas, Spider-Man, videojuegos, todo esto es lo que hizo la cultura, pero obviamente te digo, adaptado a nuestra propia versión. Ricardo Tapia, que era Dick Grayson, ¿no? Bueno, su traducción también sonaría medio rara, pero adaptaron todo para que pues tuviera una aceptación. Y ahora que ya hay un mundo más globalizado y que ya no hay tanto rechazo hacia nuevas tecnologías o hacia nuevas áreas, pues ya incluso ya te venden que ya no es Bruno Díaz, ya es Bruce Wayne, y todas las películas las empiezas a ver, y si tú creciste con ese tema te vas a dar cuenta cómo lograron adentrar al mercado adaptándose a las costumbres o los gustos de cada lugar. Sí, totalmente, es como casi todo, bueno, como todo realmente se acomoda al lugar, al contexto histórico, a la edad, o sea, como que todo sufre ese ¿cómo se diría? Acoplamiento, como esa delimitación, por así decirlo, de cada espacio geográfico. Es muy interesante, creo que es como de curiosidades, ¿no? De los videojuegos, de cosas que no sabes, pero deberías, y es bueno como para tenerlo ahí de memoria. Sí, un poquito así debes adentrarte en esto, ¿no? Y obviamente como estamos hablando de industria, pues bueno, eso es como eSports, como jugador, ¿no? Falta que nos adentremos un poquito a hablar al tema del desarrollo, ¿no? Porque pues si eres industria, estás produciendo, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? De todo de la industria de los videojuegos. Totalmente de acuerdo, Gio, pero en estos momentos nos vamos a un pequeño corte comercial por parte de nuestro patrocinador y también por parte de TEDxWAP. Regresamos en unos minutos, no se despeguen. Bueno, estamos de vuelta una vez más aquí con Gio Giovanni Sánchez, que es nuestro productor oficial y también nuestro patrocinador de los eventos TEDxWAP. Seguimos hablando sobre el tema de la industria de los videojuegos, hablamos ya un poquito del contexto histórico, también de cómo es que fue evolucionando, cómo es que fue creciendo toda esta industria. Son datos realmente muy interesantes, muy nuevos, tal vez para la audiencia, para los que son gamers, también pueden ser un poquito nuevos. Ya también nos contó un poquito de cómo es que estos videojuegos llegaron aquí a México, pero ahora venía el tema interesante, el tema que causa controversia, el tema que la mayoría de los que son desarrolladores de videojuegos o son desarrolladores de diferentes cosas en cuestiones pues se andan preguntando, ¿no? ¿Cómo es la rentabilidad
de tener una industria para la creación de videojuegos? Ok, muy interesante. Como sabemos, hemos estado hablando de millones, ¿no? De ventas super mega archirrecontramillonarias. En este tema debemos a lo mejor de pensar en industria, ¿no? La industria más conocida de los videojuegos a este nivel es la industria AAA, que es la que ya vende a niveles super exorbitantes, ¿no? Si alguien tenía la duda de cuál es el videojuego más vendido de la historia, es sin duda y con mucha curiosidad es Grand Theft Auto 5, una empresa de Rockstar Game, ha sido la que más dinero ha ingresado. Aproximadamente, obviamente, tenemos algunos números, ¿no? Obviamente estos se quedaron 2-3 años, porque sabemos que el juego se sigue relanzando, es un juego que sigue tocando todas las consolas, pero pues aún así tenemos una cuenta de $265 millones para su realización, y tuvieron 90,000 millones de ganancias, o sea, tuvimos que inviertes 200,000, pero tienes una recuperación en miles de millones. Es el juego, aparte de los más vendidos, con más dinero que ha generado, ¿no? Pero bueno, obviamente sabremos que la industria AAA, pues necesitamos pues cientos de personas, trabajar por 5 o 6 años, porque el juego se tardó demasiado. Pero vamos a aterrizarlo, ¿no? Si nosotros queremos iniciar lo que es la industria, lo que es producir, lo que es un videojuego, vamos a ver uno de los casos de éxito que yo considero muy importantes, que es de los que más actuales o hemos podido ver, el caso de Minecraft. No sé si alguien lo ha oído, lo ha jugado, este juego de píxeles donde se ve todo cuadradito. Es uno de los juegos que empezó como desarrollo indie. Su creador, Marcus Parsons, lo creó en 2009, empezó a trabajar en un proyecto. Curiosamente, él es programador, empezó a programar para algunas empresas que no eran suyas videojuegos, y él dijo, ¿sabes qué? Quiero crear el propio mío. Agarró su computadora y empezó a crearlo. ¿Qué fue lo bueno de él? El truco o lo que le ayudó a impulsar su videojuego es que él era muy abierto con su público. Él era muy abierto con su público y él todo lo que hacía, todo lo que publicaba, se lo permitía ver a las demás personas. Y es más, él tenía un usuario, un personaje que metía, sin que nadie supiera que era el desarrollador, se metía a foros, platicaba, oye, ¿cómo ves este juego? ¿Cómo ves este bug? ¿Cómo ves esta cosilla, no? Y él mismo aprendía de su público. Eso es muy importante, aprender de tu público. Él veía, ¿sabes qué? Hay un bug, hay un error, esto puede mejorar, esto puede cambiar, y empezó a corregirlos. Luego, por ejemplo, Nintendo se ha cerrado mucho con la industria. Nadie puede hacer un comercial en ese uso de elementos de Nintendo porque te demandan. Él dijo, a ver, creadores de YouTube, que todavía empezaba en esos años, o bueno, estaba en su auge, en su crecimiento, ¿quién quiera mi juego? Se lo regalo, tomen, les regalo esto. Y cuando lo empezaron a streamear, antes de que empezara todo el espapayas, él empieza a crear en 2009. Para 2011 ya tenía 1 millón de jugadores en el juego previo, ni siquiera lo había lanzado, o sea, es mi demo, lo estoy programando, lo estoy haciendo, pues invitó a jugar gente. Pues esa invitación de gente se convirtió en 1 millón. Y tan solo para el primer año de ventas de 1 millón sube a 10 millones. Ya con el lanzamiento oficial, pues Marcus Parsons llama a todos sus colegas, oye compa, ¿sabes qué? Pues mira, tengo este juego, estamos creciendo un buen, ¿quieres unirte? Y pues obviamente ya era un pequeño grupo de a lo mejor 9 desarrolladores. Pero 9 desarrolladores llevaron la industria de lo que era Minecraft hasta lo que ahora conocemos. Estamos hablando que 2011, 2012 tuvo su mayor crecimiento super mega genial. Y bueno, a lo mejor él no era un empresario, no era una persona totalmente capacitada para el entorno de administrar un videojuego. Tuvo varios problemas personales y al final él decide vender el juego. Pero pues sabemos que aquel persona que le gusta comprar casi todo lo que encuentra, el buen Bill Gates, compró el 15 de septiembre de 2014 a Minecraft por $2.500 millones. O sea que obviamente Parsons se puede retirar con una muy buena pensión, con un muy buen ahorro de su juego, porque $2.500 millones no te acabas en un día. Ya fue vendido a una empresa, ¿no? Esta empresa cambió y readaptó mucho, porque de hecho no sé si alguien supo, Minecraft tuvo su pegue, que cayó, y ahorita que lo retomó Microsoft, bueno, cuando lo retomó Microsoft volvió a subir mucho. Pero esto también fue porque lo metió a educación, lo metió a escuelas, lo metió a todo donde podía. Creó temas de educación exclusivamente con Minecraft.
creció la comunidad, pero ya visto desde un empresario. Entonces, por eso es importante que si tú te vas a dedicar a los videojuegos, sí es tu pasión, pero métele ese enfoque tan importante que es aprender administración, aprender a llevar una empresa. Temas importantes que si tú tienes un fallo emocional muy fuerte, tenga alguien que lo pueda secundar. Y pues la verdad él vendió su juego. Ahorita no desconozco qué está haciendo esta persona, pero pues así es como nace, ¿no? Y esto es un desarrollo indie. Un desarrollo indie es aquel que tú empiezas como persona. Y tenemos algunos otros ejemplos. También tuvimos como Flappy Bird, un chico que agarró, copió 2-3 juegos, cambió 10 líneas de código y lo relanzó. No sé si alguien te tocó ver cuando movías al pajarito entre los túneles, ¿no? Sí. Ok, pues ese en menos de un mes había contado más de $50 millones en solamente publicidad, porque el juego era gratis. Lo demandan por plagio, el vato pues con sus millones paga el plagio, retira su juego y se va con supe que se fue como con unos 22 millones libres. Wow. Por hacer 10 líneas de código. Luego vemos a Slenderman. Cuando tú descargas un motor llamado Unity, es un editor de videojuegos, te trae pues código base, te trae algunos modelos, te trae algunos ejemplos. El chavo que haya creado Slenderman no le dedicó más de 10 minutos al desarrollo. Literalmente, en nuestros cursos que nosotros llegamos a dar, en menos de una hora creamos un Slenderman. Y es curioso porque en ese momento Slenderman se hizo una tendencia, todos hablaban de Slenderman, y actualmente hasta una película tiene. Y fue un desarrollo no superior a 10, 15 minutos, 10 líneas de código, y eso es. Entonces, obviamente, tú necesitas tener la inquietud por crearlo, empezar a hacer un videojuego y pues seguirlo. Y si es tu pasión y es lo que te gusta, te va a llevar. Y Slenderman, ¿cuántos millones vendió? Flappy Bird, el mayor ejemplo que tuvimos ahorita, que era Minecraft, ¿cuántos millones no se vendió y se terminó de vender y sigue produciendo? Entonces no necesitas ser una compañía AAA, una compañía como Rockstar con cientos, con 500, con miles de empleados para hacerlo. Simplemente necesitas tener el gusto y tratar de involucrarte lo mejor que puedas en el tema. Sí, totalmente. Y es bien curioso, porque ahorita haciendo memoria sobre Minecraft, yo recuerdo que jamás lo jugué, pero ahí viene el dato interesante. Me gustaba y disfrutaba mucho de ver videos de streamings de personas que creaban contenido en YouTube, ver como noticias, ver como fotografías, ver como que todo, no jugarlo, pero estar pendiente de ello era como muy, no sé, yo encontraba una satisfacción al ver ese tipo de videos sobre el videojuego y en algún momento dije, bueno, lo voy a jugar, jamás lo jugué, hasta ahorita no lo he jugado, pero realmente pues, las ganas he tenido de jugarlo, claro que sí, pero jamás lo he jugado y se me hace algo bien interesante. Y ahorita que vengas a contar esto a toda la audiencia de TEDxWeb, es realmente impresionante cómo es que a veces, como ya tenemos algo tan metido en nuestras vidas, como algo tan cotidiano, que no nos tomamos como el tiempo de ver todo eso, ¿no? De lo que sus datos históricos, de lo que llevó, las curiosidades, la información, cómo se fue construido y demás. Creo que es bastante interesante para todos los que han estado, que están aquí viendo este streaming con nosotros, que lo estén jugando, pues ahora ya van a tener un dato más para conocer sobre el videojuego de Minecraft, que realmente para mí se me hace totalmente interesante y muy padre la historia de cómo es que, o sea, de la nada, por así decirlo, me cansé de crear para los demás, creo uno para mí, y se hizo, pues, famosísimo, multimillonario, demás. Sí, yo creo que es uno de los claros ejemplos motivacional, sobre todo también de emprendimiento, ¿no? Porque a veces creemos que lo que hacemos no vale o que es poquito, que es inferior, pero no te imaginas el impacto que puede hacer si lo haces sobre todo con una pasión. Si alguien quiere entrar al mundo de los videojuegos solo por dinero, pues a lo mejor sí lo logra, pero no va a ser lo mismo a que cuando lo haces por pasión. Todos estos éxitos que yo te mencioné, y hay más a lo mejor, son por pasión. Si a ti te gusta algo, hazlo y te puede dejar algo súper mega grande, ¿no? Y aparte de una satisfacción personal, porque yo creo que Parson a decir, jajaja, yo soy el creador de Minecraft, se ha de sentir Dios en algún momento, pues también la cantidad en efectivo pues son bastantes jugosas, ¿no? Sí, totalmente. Y mencionabas algo bien interesante cuando estabas contando sobre el crecimiento, sobre la evolución de este juego de Minecraft. Mencionaste algo de que le metieron educación. Tal vez no es la educación que nos imaginamos como que todos, pero ¿cómo es que los videojuegos se entrelazan con la cultura y la educación? Porque como sabemos, hemos visto muchísimas, de hecho, campañas
que están en contra de ciertos videojuegos porque dicen que no son educativos, que son peligrosos, que son demasiadas cosas, ¿no? Pero ¿cómo es que la industria de los videojuegos está conectada, está entrelazada con la educación, con la cultura y demás? Ok, sí, como tú dices, ¿no? El tema de los videojuegos siempre es controversial, ¿no? A lo mejor viendo todo lo que ha pasado y que le echan la culpa a los videojuegos, que pues bueno, la humanidad ha tenido muchos problemas y no considero que sea correcto culpar a los videojuegos, ¿no? Hay muchos temas aparte de todo eso, ¿no? Pero algo de lo positivo que sí podemos hablar y que sí podemos ver es que los videojuegos es un entorno virtual. Un entorno virtual va a ser lo que tú quieras. Nos puede servir para educación, para turismo, para rehabilitación, para terapia, para todo lo que tú quieras. Y obviamente, ¿no? A lo mejor actualmente en la industria no vemos así como que el campo súper fuerte en educación o sobre terapia. ¿Por qué? Porque pues también tenemos que tener en cuenta que las grandes industrias se centran en lo que más deja dinero. Y entonces pues a lo mejor ahí no ha tenido su mayor impacto. Pero el potencial es muy grande. Por ejemplo, lo que sí se está utilizando con esto de Microsoft, con el tema de Minecraft, pues es que la educación va enfocada a la reconstrucción, a los materiales, porque pues bueno, quien ya ha jugado Minecraft sabe que pues, es juntar materiales, usar temas de construcción. Incluso hay un proyecto que está súper padre, que con este tema de la pandemia y todo, se propusieron recrear todo el mundo dentro de un lugar de Minecraft, para que puedas visitar cualquier parte del mundo hecho en Minecraft y tú puedes apoyar, ¿no? Entonces, el tema que le estaban ahí enfocando ya es un tema de arquitectura, un tema de cultura, un tema, pues ya, de globalización. Como mencionamos hace rato, el tema de que tenían que meter un poco de cultura en el juego para poder vender en América Latina en los inicios de los videojuegos, pues eso ha quedado marcado y ha marcado varios lanzamientos de videojuegos que, por ejemplo, uno de los claros ejemplos y muy importantes que hemos visto y que es una de las industrias que más genera es Ubisoft con los juegos de Assassin's Creed. Estos cuates encontraron una muy buena receta que en sucesos históricos metieron su personaje y según tu personaje ayudaba con la historia y la historia es así porque tu personaje participó y eso es una educación súper mega interesante porque si a alguien le tocó jugar el tema por ejemplo de Ezio Auditore, que es un personaje que vive en Florencia, pues conoce a Leonardo da Vinci, conoce a los Borgia, te vas metiendo en toda lo que es la cultura e historia y con tal de seguir el juego, con tal de aprenderle más al juego, no sabes cuántas personas han aprendido sobre estos temas a través de videojuegos y la saga ha seguido. Y es un tema tan impactante que cuando apenas sucedió el incendio de esta iglesia de Notre Dame, ¿a quién crees que recurrieron para la reconstrucción? A Ubisoft, porque Ubisoft, como había reconstruido los escenarios dentro del videojuego totalmente idéntico, con una fidelidad de calidad de visual, de colores, de pinturas, sirvió para la reconstrucción de una iglesia. ¿Y cuándo te hubieras tú imaginado que un videojuego podría contener historia, aprendizaje y pues es más, te sirva para reconstruir algo tan histórico, tan emblemático y tan grande para un país y provenga de un videojuego? La verdad es que pues a lo mejor nadie lo pensó hasta que sucede. Y si nos vamos más allá de este tipo de juegos, hemos visto que los videojuegos te enseñan diferentes cosas. A lo mejor algunos más abordados y algunos mejor abordados, ¿no? A lo mejor unos no enlaza bien el juego, la jugabilidad está rara, o no tuvieron buen impulso para vender, porque he conocido muchos juegos que se han quedado en desarrollo, etcétera, pero el potencial es enorme, y tenemos el ejemplo de Assassin's Creed, tenemos otros ejemplos a lo mejor no tan notorios, como hay un juego que habla sobre una cultura de una tribu en Alaska, cómo viven, cómo comen, cómo la cultura habla que las luces, las aureolas boreales son espíritus, y todo eso lo puedes averiguar dentro de un videojuego, ¿no? Y a lo mejor vamos también con los juegos de guerra, juegos bélicos. Hemos visto juegos con muy buena recreación de armamento, de máquinas de guerra, de cómo era el infierno de vivir en la guerra, porque en algunos juegos sí es destrucción, disparos y emoción, pero en otros te logran hacer sentir la pérdida, el sufrimiento que es, el caos, eso es muy interesante, cómo un solo videojuego te puede llevar a sentir tantos estados, y eso también le permite migrar pues a las terapias. A lo mejor no son videojuegos como tal, pero en algunas empresas de América Latina he visto que están recreando algunas terapias para superar algunas fobias, para superar algunas situaciones a través de la realidad virtual. Y ese ya es un tema que pues a lo mejor dirás, no suena tanto a videojuegos,
pero pues es modelado 3D, texturas, color, etcétera, motor de videojuegos y va anclado. Obviamente es saber colocar, crear y saber vender el producto. Ya, totalmente, y es muy, muy, muy curioso que lo mencionas, ¿no? Los videojuegos, bueno, la estructura de los videojuegos, la industria de los videojuegos, que está involucrada, pues, en tanto con terapias, como mencionas, de salud, psicología, educación, cultura, y es bastante interesante la verdad que lo mencionas, de la iglesia de Notre Dame, que, pues, cuando se incendió, pues, que hicieron esta recreación, por así decirlo, en forma virtual, me viene a la mente, a la memoria, hace unos meses, a los principios de esta grandiosa cuarentena, que varias universidades, varias escuelas recrearon su facultad, su escuela, su universidad, su espacio de educación precisamente en este juego que mencionamos antes, del de Minecraft, que pasaban las ligas y que decían si quieres visitarlas, si quieres hacer esto, y tal vez algunos lo tomaron de forma graciosa, otros de forma recreativa, pero hubo muchísimos en todas las creaciones que hicieron que realmente se adentraban a este espacio virtual de que había creado alguien y que convivían y que estaban ahí, que era bastante, bastante divertido, bastante gracioso ver a todas esas personas en sus, no sé cómo se llaman, en sus figuritas, en sus imágenes de videojuego, pues paseando ahí por las que eran los pasillos de la universidad. Es bastante divertido, bastante curioso y muy divertido todo esto, como que ahorita que estamos encerrados en casa, que no salimos, cómo es que se puede hacer estos viajes, estos paisajes, estas visitas de forma virtual, ¿no? Así es súper genial y también no vamos lejos. Bueno, un poquito antes del tema de la pandemia tuvimos la famosa explosión de Pokémon GO. Eso también marcó un antes y un después en los videojuegos porque ahora muchos van a meter realidad aumentada, este tema de la movilidad y las marcas, como ahora en su inicio a lo mejor Pokémon GO no lo vio, pero ahora lo he visto. Quien juegue sabe que hay Poképaradas, ¿no? Tienes que ir a un lugar dentro de una coordenada, tienes que caminar en el mundo real, girar esta Poképarada para que te dé objetos, ¿no? Pues, ¿qué pasa? McDonald's compró su propia Poképarada, Starbucks, diferentes tiendas, y ahora jugadores, vas, pides un combo, te da una promoción en tu juego, y haces ahí, ya mezclas el juego con directamente el producto, con la mercancía, y esto es algo que pues a lo mejor no se había visto, o se había pensado, pero no se había imaginado. Ahora los celulares son la mejor consola, y mucho de la industria está migrando a poder estar en dispositivos móviles, porque aceptemos, todos tenemos dispositivos móviles, todos tenemos una posible consola potencial en nuestros bolsillos, que para la industria es más público, más dinero y más microtransacciones. Sí, totalmente, es bastante curioso eso que mencionas, honestamente no lo sabía, pero qué buena forma, ¿no? Pues total, nos ayudamos, te ayudo, me ayudas, y aparte es eso del sedentarismo, está bueno, que las personas saben que tienen que caminar forzosamente en la vida real para descubrir Poképaradas, para descubrir nuevos Pokémones, para encontrar, para cazar. Es como una forma, de hecho hubo varias notas periodísticas que recuerdo muy bien, sobre que hablaban que era algo bueno todo esto lo que estaban haciendo, porque así obligaban a los usuarios a caminar, a estar un poco más activos en su cultura física, en lo demás, y empezaron a ver diferentes beneficios que tenían los consumidores de este videojuego al tener que caminar. Es bastante interesante lo que mencionas y precisamente tenemos algunas preguntas de nuestro público que van dirigidas hacia ti sobre el tema que estamos tratando de la industria de los videojuegos. Perfecto. Empezamos con Juan Osorio, nos pregunta ¿cómo se puede ganar dinero de los videojuegos? Pues bueno, que es un tema bastante controversial, ¿no? Sabemos que los videojuegos directamente te cuestan, ¿no? Vas a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta un videojuego? Y juegos están arriba de 1,500 o 2,000 pesos, ¿no? Es una manera directa de ganar dinero a través de una venta de un producto, ¿no? La venta tradicional, te vendo algo, un servicio, algo que te entretiene y tú me das dinero. Esa es la venta tradicional. A través del tiempo esto ha ido evolucionando, ¿no? Ahora el tema de los videojuegos es, soy gratuito, te doy el juego, juégalo y si te gusta, ¿qué crees? Te puedo vender accesorios, te puedo vender vestimentas, te puedo vender mejoras, te puedo vender historia, te puedo vender complementos si quieres aventarte más el videojuego. Y esto es una manera pues bastante basada en tu público, ¿no? En que el juego tenga aceptación, que el juego tenga. Pero hay otras maneras más interesantes que ahora se han visto. Bueno, esto ya es un tema moderno, ¿no? Aún no se ve tanto en los videojuegos,
pues es un tema común y se ve mucho en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Cuando algo es popular, tiene público. Cuando tiene público, tienes marcas, patrocinadores e inversión atrás de ellos. Entonces, ahora hay algunos juegos que sí, todo es gratis, pero ¿qué crees? Te sale publicidad, te salen add-ons, como YouTube, que a cada rato te bombardea con publicidad. Tú no lo estás pagando directamente el juego, pero alguien está pagando por ti que estás adentro. Entonces, esa es otra manera de venderlo, ¿no? Y pues a lo mejor una última es venderlo directamente a la industria. Los videojuegos no son más que simulaciones de nuestro mundo real. Eso nos lleva a que podamos crear simuladores de pruebas de manejo, de pruebas de aviación, de máquinas para operar. Ahora hemos visto que como cada vez hay más maquinaria que hace operaciones, los doctores se entrenan con videojuegos especiales. Entonces tenemos 4 métodos para tener dinero. Vender el juego normalmente, vender productos dentro del videojuego, vender publicidad a través del videojuego y venderlo directamente a la industria, ya sea para que pueda sustituir o aprender o generar algo a través de una industria. Esta industria cumple la necesidad de tener su simulador, su máquina, etcétera, y pues tú recibes dinero realizando un videojuego particular para dicha empresa. Wow, yo no desconocía totalmente todas estas formas de pues tener esta rentabilidad, ¿no? Al tener un videojuego bastante interesante. Esperamos, Juan Osorio, obviamente Gio responder la pregunta totalmente. Te mandamos un saludo, Juan Osorio, muchísimas gracias por vernos. La siguiente pregunta es de Jesús Moisés Genaro Cerón Alejandro. Pregunta: ¿cuál es el estado del arte de los videojuegos en la educación? El estado del arte, supongo yo. El arte en los videojuegos, ¿no? Pues como estábamos mencionando, vemos que el arte es un tema que viene desde nuestra vida, ¿no? Y si lo podemos plasmar en los videojuegos, puede ser de varias maneras. Como ya mencionamos, que pasó con la iglesia de Notre Dame y Assassin's Creed, el arte jugó un tema súper importante en el juego, porque el juego está ambientado a esos años, te hace sentir que eres parte de la historia, te hace aprender personajes de la historia, te hace aprender muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Viceversa, el juego le sirvió al mundo para recrear algo que estaba en el videojuego y que estaba en nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso está marcando que nuestra misma arte constituye parte de los videojuegos. Ahora, cada videojuego también puede tener su propio arte, su propio estilo conceptual. Por ejemplo, vamos a entrar un poquito en el concepto de cine. Por ejemplo, Tim Burton tiene una muy marcada estilo de producción de cine, ¿no? Que tú ves algo sombrío, algo gótico y dices, sabes, es Tim Burton. Ves monstruos súper geniales, así, un tema ahí medio raro, y luego piensas, Guillermo del Toro, ¿no? Entonces cada quien agarra su estilo de arte, su forma de tener algo. ¿Y qué pasa? Cuando tú creas un videojuego puedes generar lo mismo, puedes tener tu propia arte, ahí generar un estilo, generar ¿cómo se puede decir? Algo único, literalmente tu estilo único de trabajo que va a identificar todo el arte, que va a identificar todo tu trabajo y que pues eso mismo te va a llevar pues, al público que tú estés deseando, ¿no? Obviamente sabemos que cada obra de arte, cada cine, cada película está dirigido a un público y dependiendo del arte, del trabajo que tú estés generando, pues va precisamente a pegar ahí. Ahora, si lo vemos un punto más artístico, pues sabemos que los videojuegos pueden recrearlo todo, ¿no? Si tú quieres recrear arte en un videojuego, lo puedes hacer. Si tú quieres llevar el videojuego para que las personas conozcan más del arte, pues también es posible. Tenemos entornos virtuales, realidad aumentada, videojuegos puros, celulares, etcétera. Wow, es totalmente... O sea, es una multidisciplinaridad, ¿no? O sea, puedo hacer lo que sea con los videojuegos, desde algo surrealista hasta algo más realista. De algo cotidiano a algo que nunca soñamos. Exactamente. Y hay una frase que amo de este tema. Dicen que un videojuego es arte. Porque tenemos pintura, ilustración, bocetos, modelado, música. La música, un juego sin música no es juego. Una película está todo. Y todo eso lo involucra. Y es más, hasta actuación. En los videojuegos actuales hemos visto que son actores con estos puntitos especiales como en el cine, que ellos actúan y esta actuación se pasa a los personajes para darle más realismo, más emoción y pasión a los movimientos. Entonces tenemos todas las artes antiguas, modernas, que vienen incluidas en los videojuegos, incluso hasta otras habilidades, por ejemplo el marketing para venderlo, la adaptación, psicología. Un videojuego involucra
todas las disciplinas que conoces y que se van a conocer aún, están adentro de un videojuego. Totalmente cierto. Espero que Jesús Moisés Genaro haya escuchado la respuesta y que la hayamos contestado perfectamente. Después nos pregunta Mino Bogar, ¿cuál es la causa frecuente que tuvieron las empresas de videojuegos por la que quebraron? ¿Cuál es la causa más frecuente que tiene una empresa de creación de videojuegos por la que los lleva a la quiebra? Ok, es un tema bastante interesante, ¿no? A lo mejor para verlo nos podemos echar mucha charla, ¿no? Pero veamos qué es lo que realmente les pasa. Hemos visto grandes estudios, por ejemplo, los que hacían Dead Space. Es un juego de terror que tuvo mucho pegue y mucho impacto. Hicieron su juego maestro, el juego 1. El juego 2 estaba bien. Pero ¿qué pasa? Cambian a alguien del personal, cambian un estilo o pierden hacia dónde estaban dirigidos. Y el tercer juego que llegó a salir, como que rompió todo el concepto que venían trabajando, todo el arte, todo el estilo. Y a los jugadores ya no les gustó, el juego no vendió nada. Y cuando pues no vendes, no puedes producir más y el estudio se fue a la quiebra. Eso es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que podemos ver va basado a lo mismo. Que igual aplica incluso para las películas. Hay una película muy padre, pero si no logras identificar eso que la hace grandioso, eso que la hace genial, pues ¿qué crees? Cuando tú quieras sacar la continuación o el que iba antes o un spin-off o lo que tú quieras, si no tienes la esencia, se va a perder en el siguiente lanzamiento. Ahí es donde vienen las pérdidas. Y pues si tú le invertiste tantos millones para crear un juego o el tiempo que haya sido, lo que le hayas invertido, y el siguiente no vende, pues es pérdida. Y si todavía lo intentas seguir sin saber qué era, pues hay más pérdida. Eso es lo que pues principalmente llega a los videojuegos a fracasar, que no identifican qué es lo que los hace únicos o qué es lo que quiere el público. Otra que a lo mejor es un poquito más común, más terreno, pues obviamente el terreno donde quieres aterrizar un videojuego. Cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus normas y debes centrarte muy bien en el público que vas. Por ejemplo, en el juego Grand Theft Auto, en la versión en línea, hay un casino y este casino tiene misiones, objetivos, etcétera. Pero ¿qué crees? En algunos países son ilegales los casinos. Tu juego no puede entrar porque contiene algo que no puede ser jugado o está censurado o está prohibido. Entonces, si tú planeabas tanto público, pues ¿qué crees? Esos países no pueden entrar a tu producto. Hay misiones en un Call of Duty donde llegas y armas un tiroteo en un aeropuerto. En Alemania pasó una vez y es un tema muy delicado. Todo lo que tenga que ver con eso está prohibido en Alemania. Entonces, hay pierdes público. Tienes que saber a dónde y cómo vas a dirigir tu desarrollo de videojuegos. Wow, es bastante interesante lo que mencionas, esto de que cada país tiene, cada lugar tiene como sus reglas, sus normas, sus reglamentos, todo lo que tiene prohibido, y es bastante interesante cómo es que ese público se ve delimitado por la característica que tiene cada uno, ¿no? Y ahí recae la importancia de estar consciente, de saber, de por lo menos tener conciencia de lo que se acepta y de lo que no en algunos para ya pues hacer tu creación, ¿no? De tu videojuego. Es bastante interesante. Muchísimas gracias, Mino Bogar, por la pregunta. Y tenemos otra pregunta de Jos Guevara. Nos pregunta, ¿cuál es el éxito de los juegos de hoy en día y por qué no tiene tanto impacto los juegos educativos en los niños de primaria? Ok, pues, ¿por qué tiene tanto éxito un videojuego, no? Igual que el entretenimiento, igual que el cine. Pues buscas entretenerte, buscas algo en que escapar de la realidad. Realmente mucho de lo que jugamos o vemos en las películas es escapar de la realidad. Cuando a veces uno no tiene cierto objetivo, ciertas cosas en la vida, buscas escaparte de ellos y muchos es la película. Por eso tienen pegue las películas de superhéroes, tú quieres ser el superhéroe, las películas de acción, tú quieres esa acción en tu vida, y si tú no la tienes en tu vida es un método de escape. Y si tú las tienes, vas a ver los videojuegos diferentes, vas a verlo como un desestrese, algo que puedes hacer que en la vida no, o que te puede entretener y perder cierto tiempo. Entonces ya identificamos dos elementos muy importantes para un videojuego: lo que quieres ser y lo que te gustaría tener para escapar de la realidad, o aquello que te haga perder el tiempo si es que ya lo tienes, ¿no? Eso es lo que llega a ser grande un videojuego, por cual lo llegan a jugar muchas personas, o el impacto que puede generar. En el tema de los niños, pues vamos a algo similar. Sabemos que los niños son como una esponja, absorben, y lo absorben principalmente de los papás y de la educación.
A veces culpan a los videojuegos del comportamiento de los niños, o que a los niños esto o lo otro, ¿no? Pero no sabemos que son un reflejo de los papás. Si el papá se pasa viendo puras películas de disparos, pura acción, pura esto, el niño va a querer imitarlo, va a querer repetirlo. Sus juegos, ¿cómo van a ser? Pues totalmente violentos, no va a pegar un juego de educación. Pero vamos a otro país donde la mentalidad cambia. En Alemania, hablo mucho de Alemania porque me gusta mucho este país, ¿no? Allá los videojuegos violentos no tienen tanto pegue. Si tú ves streamers alemanes o los videojuegos más violentos, es de jardinería, de conducción, de cómo reparar un auto. Está muy enfocado, el tema es muy diferente con los temas alemanes de qué se vende y qué se streamea y qué es lo que te permite el país. Entonces, como las personas tienen otra educación y otro tipo de cultura, no van tan enfocados en disparos, y tú puedes enfocar más claramente un videojuego de educación con un público alemán, con niños alemanes, por este tema, porque son un reflejo de los papás, y los papás, al tener otros comportamientos como no son de aquí en América Latina, pues es más posible que pegues con un videojuego educativo. Ahora, si tú quieres aterrizar un videojuego educativo a estos países, pues vas a tener que meter algunos de estos temas que están o de moda o globaliza, a ver qué es lo que ve el público. Tristemente lo vemos en Netflix, que es lo número 1 en México, Narcos, ¿no? Este tema, ¿no? Que pues la verdad me es un poco triste porque no debería serlo, ¿no? No debería tener tanto impacto, pero lo tiene. Entonces, si tú quieres llegarle a algo, pues métele algo así, y el niño, aunque diga no es correcto, obviamente sería abordar un tema educativo muy interesante. Con este tema tendrás que quebrarte el coco para venderlo. Los papás muchas veces ni saben qué juega el niño. ¿Quieres este juego? Te lo compro. Entonces ahí el niño podría aprender algo indirectamente con uno de estos temas. Y si tú lo quieres ver tan educativo como una escuela, pues a los niños no les gusta aprender, y con esta mentalidad de este país que les da flojera ir a la escuela, no lo vas a hacer jugar un videojuego. Tiene que venir desde arriba, desde los papás, desde la educación, desde el comportamiento y el ejemplo. Ahí es cuando realmente vas a hacer que pues los niños consuman productos educativos. Totalmente importante y muy serio lo que dices sobre al respecto de los niños y los videojuegos, que creo que es todo un tema que podemos tomarnos horas, días, incluso muchísimas ponencias, conferencias y demás, y nunca se va a llegar a algo claro, algo concreto, algo que sea como de unificación, que todos lleguen a pensar, ¿no? Pero es bastante interesante que un desarrollador de videojuegos como tú pues nos cuente ese punto de vista desde su perspectiva, desde su área de expertise y desde su forma de ver las cosas, que es bastante interesante y muy agradecido por eso. Pues muchas gracias a ustedes que permiten que esto se pueda dialogar, ¿no? Y ojalá que les sirva bastante, ¿no? Que se está empezando a entrar en este tema, pues les haya sido una guía muy, muy importante, ¿no? Y pues siempre vamos a estar por acá. Ya saben que si alguien quiere escribirnos o estar aquí, pues estamos precisamente para platicar todos estos temas. Cuéntanos, Gio, ¿dónde podemos encontrarte? Porque sabemos que tienes tu propio estudio que se llama, de hecho, Quali Studio, en el que ofreces muchísimos talleres, muchísimas conferencias, muchísimas cosas. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? Perfecto. Pues principalmente en nuestra red social más movida estamos en Facebook, estamos como Quali Studio en Facebook. También puedes encontrarnos en Instagram con el mismo nombre, Quali Studio. Como Quali Studio estamos en todos lados, y nuestra página principal, que es qualistudio.com.mx, van a poder aprender un poquito más de todo este tema de videojuegos. Ofrecemos diferentes talleres, tanto gratuitos como especializados, para todo tipo de público. Tenemos cursos para niños, para profesionales, para aquellos que quieran adentrarse un poquito del tema. Tenemos diferentes charlas que te van a hacer cambiar un poquito la mentalidad, o perfeccionar tus habilidades, o conocer el mercado, o cómo enfocarlo. Como decimos, los videojuegos tienen una amplia rama de desarrollo, y pues nosotros nos tratamos de ubicar y saberlos orientar a algunos, ¿no? Entonces, si quieren encontrarnos en cualquier red social, estamos como Quali Studio. Pues ya saben, querido público, querida audiencia, podemos encontrar a Gio como Quali Studio, totalmente recomendado por TEDxWeb. Es un gusto tenerte aquí con nosotros esta noche, Gio. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todo lo que haces por TEDxWeb. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes que lo permiten y que lo traen a ustedes, a todo el público, y pues eso es algo que se les agradece mucho y deberíamos hacer mucho más en este país. Claro que sí, por nuestra parte seguiremos haciendo todo lo posible. También queremos agradecer al director, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, también al maestro Alfredo Arañaza Antaño,
también a nuestro coordinador general de TEDxWAP, que es Genaro Cerón, y a todo el equipo de TEDxWAP que hace esto posible, a ti como productor, a Luis Sánchez, a Luis Bryan, también a Cintia, a todos los que hacemos TEDxWAP. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes por vernos y sintonizarnos esta noche. Recuerden que estamos todos los viernes en punto de las 8 de la noche con el programa El Nocturno de las Ideas. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Un placer haber estado aquí.